La paz de Dios con ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos a Buenas Nuevas. Y tenemos un programa más lleno de mucha bendición para nuestra vida, para nuestros corazones. Hoy he titulado el tema Un amor verdadero. Así que es algo muy hermoso que vamos a ver a través de la palabra. Y es que un día alguien se le acercó a Jesús y lo cuestionó diciéndole cuál era el mandamiento más importante. Y Jesús, pues, como ya sabemos, le contesta de una manera, vamos a decir, con ejemplos, con parábolas y de una manera también muy clara. Al final este hombre, él mismo se dio la respuesta, pero yo voy a invitarles para que lo leamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo del 25 al 37. Vean qué hermosa enseñanza encontramos aquí. Dice la palabra de Dios. Y he aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriéndolo él justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniendo sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremenda enseñanza. ¿Qué encontramos acá? Vamos a ver, pero yo primero quiero preguntarles, ¿quiénes de ustedes quieren tener o vivir la vida eterna? Yo levanto mis 2 manos y si es posible mis 2 pies. Y yo sé que usted también. Yo sé que usted que está ahí escuchándonos, usted también dirá, pues sí, yo trabajo o quisiera o voy a la iglesia o trato de luchar por hacer el bien o por hacer la voluntad del Señor. Me apego al Señor porque quiero vivir eternamente, porque quiero ir a la gloria, porque quiero ir al paraíso, como decimos, o que quiero disfrutar de ese paraíso que el Señor nos ofrece. Pues vea, ahí está el mandato principal. Ahí está el verdadero camino o el amor verdadero, como he titulado el tema. Ahí eso es lo que el Señor nos está enseñando. Les decía que aquí encontramos 3 personajes, sacerdote, levítico y el samaritano. Encontramos 3 personajes aquí muy claros en la lectura. Quiero compartir con ustedes cada uno de ellos de qué se trata. Primero el sacerdote que pasaba por el camino lo vio. Mire, no hay excusa, no puede decir, ay, pero es que yo no lo vi, es que yo me imaginé tal cosa, es que yo me imaginé que estaba acostado, que estaba tirado, que estaba borracho, que se puso a descansar. No, dice que lo vio, sabía de qué se trataba, pero decidió irse de largo.
Los sacerdotes, les voy a leer un poco sobre quiénes eran estos personajes en el tiempo de Jesús o desde el Antiguo Testamento. Los sacerdotes habían organizado a los judíos después del destierro de Babilonia, 500 y algo de años antes de Cristo, y los habían dirigido en los asuntos espirituales y materiales en tiempos de Jesús. Continuaban en posesión del poder político y social. El sacerdocio no era por vocación de Dios, sino hereditario. Según la ley, solo podían ser los sacerdotes los descendientes de Aarón, que Aarón era el hermano de Moisés. Todo eso lo encontramos en Éxodo 28. Formaban pues un círculo cerrado. Los sacerdotes más importantes que llegaban a ser una aristocracia eran el sumo sacerdote, jefe de todos los judíos de Palestina y también del extranjero. Era el responsable del templo, era el principal responsable del templo. Era administrador, era presidente por oficio del Sanedrín o Gran Consejo, como también se llamaba. Vea, eso era un poco para que ustedes vean quiénes eran los sacerdotes, porque a veces podemos confundirnos y decir, sí, los padres, no, sacerdotes, ya leímos quiénes eran los sacerdotes, qué era lo que ellos desempeñaban, cuál era su cargo. El pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus que descendían de los hijos de Jacob. Leví era el nombre de uno de estos hijos, y ya conocen también un poco de esta historia. Leví era el nombre de uno de sus hijos, por lo tanto los levíticos eran miembros de la tribu formada por sus descendientes. La tribu de Leví fue apartada por Dios en la época de Moisés para llevar a cabo responsabilidades específicas con respecto al servicio religioso. Para que veamos de qué personajes estamos hablando. Cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia, ningún primogénito del pueblo de Israel fue asesinado cuando el Señor pasó por Egipto. Ustedes también quizás han leído esas historias, si no, búsquenlo en Éxodo 13. Por esta razón, todo primogénito de Israel pertenecía al Señor. Mira qué interesante. Sin embargo, en lugar de los primogénitos de cada familia, de todas las tribus, Dios eligió a los levíticos para sustituirlo. De este modo actuaban como representantes de los primogénitos de la tribu de Israel. Fueron apartados como propiedad especial del Señor, dice en Números 8:14. Qué interesante, ¿verdad? ¿Quién eran los levíticos? Tenían un cargo importante en la iglesia, en el tabernáculo, en el lugar donde se le hacía culto a Dios. Eran los levitas, eran los guardianes del culto a Dios. Mire qué responsabilidad tenía. Los que debían vigilar las cosas de Dios. Ellos acampaban alrededor del tabernáculo sirviendo como sus protectores. Estaba bajo su responsabilidad el cuidado del templo, de la casa de oración. Cuidaban del orden del templo, cuidaban de su limpieza, cuidaban incluso de los animales del sacrificio, ¿verdad? De lo que hacían las demás personas. Servían como guardias y porteros, además de recibir dice que además de recibir los diezmos y las ofrendas, también eran los encargados. Oigan bien esto. Enseñaban la ley del Señor al pueblo y en algunas ocasiones servían como jueces y consejeros. Vamos a dejarlo ahí, como estas personas, si seguimos leyendo la historia de los levitas, también encontramos que eran hasta músicos, poetas, compositores, cantantes en el culto público. Dice que desde el reinado de David, esa era su ocupación. Era unas personas o un pueblo elegido por Dios, lo leíamos y lo dice la palabra de Dios. Mire, muy interesante esto. Ok, ahora nos vamos al tercer personaje. ¿Usted se acuerda cuál era el tercer personaje? El buen samaritano, aquel hombre samaritano. ¿Qué pasa con este personaje? Se los leo un poco
para que veamos. Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría. Eso dice en Segunda de Reyes 17, 26. Y debido a que los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con extranjeros, adoptaron esa religión idólatra. Los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados universalmente por los judíos. Habían motivos adicionales para la enemistad entre los israelitas y los samaritanos. Los samaritanos recibieron solamente, dice, oigan esto, los 5 libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Por estas causas surgió una gran diferencia irreconciliable entre ellos, entre el pueblo judío. De modo que los judíos consideraban a los samaritanos como los peores de la raza humana. Hasta el evangelista Juan lo dice en el capítulo 8, versículo 48. A pesar del odio entre los judíos y los samaritanos, Jesús rompió las barreras entre ellos predicando el evangelio de paz. Y entonces encontramos en muchos de los evangelios, en algunos de los evangelios, esa relación de Jesús con los samaritanos. Y nos vamos entonces al evangelio que leímos. Yo sé que usted está esperando este momento. Ya vimos de dónde vienen los levitas, de dónde vienen los sacerdotes, quiénes eran, mejor dicho, qué desempeñaban en la sociedad en aquel momento, en el tiempo de Jesús, y luego quiénes eran los samaritanos. Vea, nos vamos al evangelio que leímos. Dice la palabra de Dios que cierto hombre, así empezó Jesús contándole o respondiéndole a este hombre que se atrevió a preguntarle. Le dice que cierto hombre, ¿qué quiere decir eso? Que no importa el nombre, no importa quién era, no importa de qué familia era, no importa cuál era su apellido, no importa de qué raza era, no importa la condición. Jesús dice cierto hombre. Así, vea qué interesante esto. ¿Qué importa quién era? Lo importante es aquí quién ayudó a aquel hombre. Lo importante aquí es qué sucedió, qué Jesús quiere resaltar con estos personajes diciendo, pasó un sacerdote, pasó de lejos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo, y luego pasó un levita? ¿Y qué dice? Lo miró, pero pasó por otro lado, se fue por otro camino, lo evitó. Se fue por otro lugar. Y entonces, como nosotros ahora ya tenemos con claridad quiénes eran estas personas, los sacerdotes iban a cuidar o a cumplir la misión, según ellos, al templo, lo que les tocaba hacer. Ah, no, pues es que a mí no me toca, ayudar, no, ese es trabajo de otros quizás. No, pero es que yo estoy ocupado, pero es que yo voy a cumplir lo que me toca, cumplimiento, ¿verdad? Dos palabras, en una palabra, cumplo y miento, voy para allá, quiero quedar bien con Dios. ¿Qué significa eso? Significa dejar a Dios por Dios, ¿será? Muchos decimos eso. Pero vamos a continuar en un momentito con este tema, no nos cambie. Continuamos con este tema que le he puesto, un amor verdadero, porque encontramos cómo la palabra de Dios según el evangelista Lucas, nos cuenta detalladamente lo que sucedió. Por cierto, esta parábola la encontramos también en los otros evangelios, así que es bien importante cómo el Señor
no solo le recalca a este hombre cuál es el mandato más importante, el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y como en muchas ocasiones estas personas que se le acercaban a Jesús, muchos andaban, como lo hemos leído otras veces, viendo cómo hacerlo caer, a ver en qué lo encontramos, a ver en qué se equivoca, a ver de qué lo acusamos. Y entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Y leíamos entonces la historia que Jesús le monta a esta gente, la película que les hace ahí, en vivo. Mire, les ha dicho, pues vea usted, esto y esto sucedió. Un hombre iba por el camino, ya lo leímos, ¿verdad? Salieron unos asaltantes y le quitaron todo, lo despojaron de sus cosas y no solo lo asaltaron, sino que lo golpearon, lo dejaron tirado y quedó casi muerto. En otras palabras, este hombre necesitaba urgente auxilio, necesitaba ya que alguien se detuviera y que alguien le auxiliara. Era de vida o muerte. Mire, esto es así, eso le quiere decir el Señor, que no importa a qué ibas al templo, que no importa el trabajo que tenías que ir a hacer allá, que no importa si ibas a la asamblea, a la Eucaristía misma. Jesús se había transformado ahora en este momento. Jesús estaba en ese hombre golpeado, malherido, casi muerto. Jesús estaba ahí. Entonces, ¿qué hace diciendo, voy corriendo, se me hizo tarde y debo llegar a la Eucaristía, se me hizo tarde y debo llegar al grupo de oración, se me hizo tarde y debo llegar a la asamblea, debo llegar al retiro, se me hizo tarde? ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Esto que Jesús les está diciendo es que hay una urgencia allí. Jesús está en el pobre, Jesús lo encontramos en el herido, Jesús se lo encontramos en el hambriento, en el que se está muriendo ahí de frío, de hambre, de herido, abandonado. Jesús está ahí. Entonces es de muerte o vida, debes detenerte. ¿Sabes que un día conocí una señora, ella es voluntaria de la Cruz Roja, está ahí, y dice que ella como paramédico, dice ella, no sé por qué tocamos el tema, pero llegamos a esto, dice, las personas no saben que por 3 minutos, por 5 minutos puede salvar uno una vida. Y entonces dice, qué difícil en la cultura que vivimos, que va una ambulancia queriendo hacer paso, haciendo gran bulla con todas las sirenas encendidas para que los demás conductores hagan espacio y puedan darle lugar, y no lo hacen. Dice, si supiera cuando uno va ahí deseando volar, queriendo que el tiempo se acorte porque esa persona necesita auxilio así, ya. Y dice que les ha pasado, que bueno, en ese trayecto que sucedió en 10 minutos, en 5 minutos, en 15 minutos, ha muerto la persona. No llegaron a tiempo para ponerle el oxígeno, para hacer los primeros auxilios ya. No llegaron a tiempo. Entonces, sucede eso, queridos hermanos. Pongo este ejemplo porque este hombre era de vida o muerte. Este hombre había que auxiliarlo ya. Y nosotros nos volvemos muchas veces, ¿qué? Religiosos. Muchas veces, yo les decía hace un momento, dejamos a Dios por Dios, porque irnos a encontrar con Dios, porque Dios nos espera ahí, si bien es cierto, pero se nos olvida que Dios también está ahí en el que está enfermo, en el que está necesitado, en el que está agonizando. Ahí está el Señor, ahí está Jesús. Y entonces pone el gran ejemplo. El ejemplo más maravilloso o más claro que podemos ver acerca del verdadero amor al otro. El amor verdadero al prójimo, que no importa, le decía, cierto hombre, significando esto, no importa quién es, no importa si lo conoces, no importa si no lo conoces, no importa si anda bien vestido. No, pues esta persona es de la alta sociedad, porque véale los Nike que anda, valga la marca, ¿verdad? Vea los tenis que anda, vea la ropa que anda, y entonces sí, todo el mundo, ¿y de dónde será? ¿Y será que? No.
pero ves a alguien que está sencillamente vestido o sus ropas rotas o qué sé yo, y entonces quizás pasamos de largo. Quizás nos volvemos también unos religiosos, quizás no nos importa esto. Y entonces encuentro una gran enseñanza que hoy debemos de atesorar en nuestro corazón. Hacer el bien. El prójimo es cierta persona. El prójimo es el que está cerca en este momento. El prójimo es el que mis ojos logran ver. Ese es el prójimo. Ahí está el que necesita, el que yo logro ver. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, pueden ser tus nietos, puede ser tu suegra, ¿sí? Puede ser tu suegro, puede ser tus padres, puede ser tu misma familia en casa, la que se está muriendo por necesidad de un abrazo, de amor, por falta de amor. Y podemos encontrarlo aquí. Yo te voy a contar también otra historia de cierta persona y muy joven y bueno, un adolescente, el cual lloró mucho en mis brazos diciendo, yo quisiera escuchar de mi papá un te amo y nunca me ha dicho te amo. Y yo me siento demasiado triste y lloraba, un adolescente. Un papá que no es capaz de abrazarle, un papá que no es capaz de quedarse, dice ella, ahí en el mismo sofá conmigo, un papá que no es capaz de entrar a mi cuarto y acostarse en mi cama y yo poder recostarme en su pecho y contarle y reírnos y ver una película. No es capaz de eso. Esa es una persona, esa es una cierta persona que está ahí tirada. Les digo textualmente como Jesús le dijo, cierta persona fue asaltado, cierta persona fue golpeada. De esto hay un montón de personas en las familias, ahí cerca de nosotros. Y es el momento que nosotros queremos, les preguntaba, ¿quiénes quieren vivir la vida eterna? ¿Quiénes quieren lograr llegar a la gloria? ¿Quiénes quieren resucitar un día con el Señor y estar cara a cara con Él? ¿Quiénes? Y todos los que vamos a la iglesia, vamos por eso. No me diga que usted va para que lo mire. No me diga eso. Todos los que vamos y buscamos del Señor y arrodillamos y oramos y leemos la palabra y hacemos alguna caridad, alguna obra de misericordia, siempre hay un interés allá en el fondo diciendo, Señor, lo hago para ti, lo hago porque quiero ganar puntos con el Señor. Yo lo digo así, ¿verdad? Lo hago porque quiero servir al Señor, porque yo quiero vivir en la vida eterna, porque yo no quiero ser condenada, yo quiero vivir para la eternidad. Y entonces el Señor en esta palabra nos termina diciendo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Qué vamos a hacer? Ser el buen samaritano, ser ese hombre samaritano. Un samaritano que yo les decía, un hombre mal visto. ¿Y qué de bueno va a salir de ahí? Podían decir. Después quizás decían los judíos, no hombre, esto es lo peor. Así dice la historia de ellos. Eran considerados lo peor de la raza humana. Esto no tiene remedio, lo que ellos hacían. Y sin embargo vemos aquí un samaritano con un gran corazón. Un samaritano haciendo verdaderamente lo que Dios quiere que hagamos. Un samaritano sirviendo, o más bien practicando, viviendo el verdadero evangelio, viviendo la buena nueva, viviendo el verdadero amor de Dios. A eso vino Jesús, a eso vino a amarnos, a enseñarnos a amar. Él vino a dar la vida por usted y por mí. Él dio lo más, todo, su vida lo dio todo. Lo dio todo. Y entonces nos enseña ahora a nosotros a que seamos capaces de amar. Y un amor no sé si me atrevo a decir, es fácil, porque más bien, no imposible. No difícil quizás, o más bien no imposible, fácil, podría decir para muchos. No, pues yo ayudo. Para otros decía, no, para mí imposible. Imposible, ¿cómo me voy a acercar a un desconocido? Paso de largo. Bueno, eso el Señor nos enseña. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta lectura. ¿Quieres la vida eterna? Haz tú lo mismo. ¿Quieres amar verdaderamente o cumplir los mandamientos del Señor? Haz tú lo mismo.
2 mandamientos encerrados en uno solo y aquí la práctica de ello. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y los 8 otros mandamientos, ¿dónde quedaron? No me importa cumplirlos, no. ¿Por qué? Porque el que ama verdaderamente no va a robar, no va a hacer daño, no va a calumniar, honrará a padre y madre y así, ¿verdad? No fornicará, no cometerá adulterio. ¿Por qué? Porque ama verdaderamente. Y entonces esos 10 mandamientos se encierran en estos 2 grandes que en otra ocasión los evangelistas mencionan. Los 2 grandes mandamientos o principales mandamientos, ahí están. Ay, pero es que no entendí. Bueno, está el ejemplo claro. Ayuda al que hoy necesita. Despójate de lo que tú tienes y dáselo. ¿Qué dice la palabra de Dios en este momento que leímos? Dice que este hombre se sacó 2 denarios. No sé exactamente cuánto era, pero sé que es una buena cantidad de dinero. Se sacó 2 denarios de su bolsa para alguien que no conocía. Es que no tengo tiempo para quedarme con él. Pagó a alguien para que lo cuidara. Y si esto ocasiona más gastos, le dice, yo al regreso te lo pago. Entonces, mira, no, pues yo ya le ayudé, mira qué haces con él. Pues yo ya puse de mi parte, solemos ser así, ¿verdad? Solemos decir así, yo puse mi granito de arena, quizás los otros traigan otro poquito y así. Este hombre fue capaz de dar lo que él realmente tenía, todo lo que él tenía. 2 denarios, no dio más porque realmente no tenía. No dio más porque no había más, pero lo dio todo y dijo, yo pagaré si ocasiona más gastos. Esto es hermoso, hermanos. Que esto nos quede en el corazón para que podamos aprender a vivir como realmente el Señor nos enseña o como Él quiere. Siendo un buen samaritano, no pasar de largo, no excusarnos en que vamos a servir, en que vamos a la iglesia. No hay excusa, no hay pero. No puedes en este momento, busca cómo auxiliarlo. Este hombre buscó otra persona para que le ayudara porque él iba a cumplir o iba a traer más dinero. Mire qué hermoso esto. Quédate con esta palabra. Recuerda siempre que Dios te ama. Bendiciones.